Buenos días a todos, a las 31 personas que tenemos en este momento y a los que seguramente se agregarán en los próximos minutos. Quiero darles la bienvenida a todos en nombre del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Podemos, tener la satisfacción de que la actividad en forma remota que iniciamos hace un par de meses con nuestro tradicional seminario de crítica, ahora podamos también extenderla a los eventos, conferencias, y en este caso la presentación, que es otra satisfacción agregada, de el último de los libros de nuestra serie Tesis. En cuanto al seminario de crítica, tenemos la sesión de este mes, el viernes 30, que va a estar a cargo de David Alcastelo. Y bueno, gracias a todos por asistir. Y a continuación quería agradecer la presencia de la secretaria de investigación, la doctora Rita Molinos, y desde luego del decano de la facultad, el arquitecto Guillermo Cabrera, que nos va a dirigir unas palabras, luego de lo cual dejaremos la conducción de la reunión a cargo de los editores de la serie Tesis, es decir, de Guillermina Sanzotera y David Alcastelo. Así que, bueno, dejo al arquitecto Cabrera, decano de la facultad, para que nos dirija su saludo y comentarios. Bueno, muchas gracias, Mario. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Solamente saludarlos. La verdad que siempre es, aunque sean los rectangulitos del Meet, es bueno poder verlos y reencontrarlos. Y desde lo que me toca como conducción de la facultad, también es una satisfacción cada vez que podemos retomar una actividad de las que hacíamos cotidianamente, ¿no? Entonces soy el que, como bien decía Mario, pudimos arrancar con los seminarios, podemos arrancar hoy de nuevo con las presentaciones de este ciclo que siempre es tan interesante. Así que gracias a todos por estar aquí, y en nombre de la facultad, a todos los que hacen el esfuerzo para que esto pueda suceder, que realmente, como en todas las escalas, es mucho mayor muchas veces que poder lograrlo en la forma presencial. Así que aquí estamos y seguimos para adelante. Muchas gracias y empecemos con la presentación. Guillermina Sanzotera es la editora de la serie. Mi nombre es David Alcastelo, somos editores de la serie de Tesis del IAA. Bueno, en principio, gracias por estar presentes hoy. Para nosotros es un gusto enorme, poder presentar un trabajo de una serie de libros que lleva mucho tiempo, que nos ocupó mucho tiempo desde el año 2017, en el momento en que Mario nos convocó. Perfecto, Guille, ahí fenomenal. Ahí se... Bueno. Les queremos... ¿Querés seguir? No, simplemente agradecer por estar ahí, que para nosotros es un gusto enorme, estar compartiendo los trabajos que hacemos y la dedicación que se hace en equipo, y no puede ser de otra manera que no sea en equipo esto. Así que por eso mismo los dejo con Guillermina para que termine de dar la introducción y luego pasamos con Luis. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es la primera presentación virtual de un libro de la serie. Estamos saliendo en vivo en el canal de YouTube del Instituto de Arte Americano y va a quedar grabado en el canal del Instituto. Este es el 9º libro de la serie. La serie nace en el 2017 con una convocatoria de Mario Samudo para armar una publicación de tesis del Instituto. Esto se da en el marco de un subsidio otorgado por la Universidad de Buenos Aires, en un momento en que las universidades estaban organizando los repositorios de sus tesis doctorales y de maestría, y algunas facultades estaban empezando a publicar las investigaciones. Así que, por un lado, la serie Tesis se inserta en esa coyuntura, pero también en un proyecto editorial mucho más grande, que es el proyecto editorial del Instituto de Arte Americano, que comienza en 1947 y que desde entonces ha aportado excelentes
Trabajos de investigación en el campo. En el 48 comienza la publicación de Anales del Instituto de Arte Americano, que desde el número 41 comienza a ser publicada de manera digital e inicia el proceso de indexaciones. Así que, dado que en Argentina no existe un criterio formal sobre la calidad editorial de libros científicos, con el equipo de la serie hemos decidido construir nuestros propios criterios asesorados por el comité editorial de Anales. De esta manera, los manuscritos que se presentan a la serie son tesis de investigadores del instituto que son adaptados para hacerlos más amigables y accesibles a un público más amplio, sin perder la calidad científica de las investigaciones. Por un lado, tienen dos procesos de evaluación cada uno de estos libros, un proceso de revisión interna por parte del comité editorial, y por otro lado, un proceso de evaluación externa por medio de un sistema de referato de doble ciego. Los libros que integran la tesis son publicados en formato papel y simultáneamente en formato digital en una plataforma OMP, y es de acceso libre, abierto y gratuito. Desde el año 2018 presentamos la serie en ferias del libro, en jornadas PADU, en jornadas de la Universidad de La Plata, y los dos libros de la serie recibieron un premio y una mención en el concurso de la CEPAU del año 2018. Actualmente, con la serie, estamos trabajando en 3 libros que se encuentran en diferentes etapas del proceso editorial. Todo este gran trabajo no se hace, no lo hacemos solos, hay un gran equipo, un montón de personas que participan de todo el proceso. El director de la serie es Mario Sabugo, el comité editorial está formado por Viviana Sicuti, Verónica de Valle, Esteban Maluenda, Rita Molinos, Fernando Gandolfi, Julieta Perrotti Pollo, Marina Garone Gabriel, Francisco Liernur, Ruth Verdesein. La corrección de texto está a cargo de Aisha Raba, el coordinador de medios es Eduardo Rodríguez Leirado, el diseño gráfico está a cargo de Laura Corti y la diagramación a cargo de Vanina Farías. Pero a todas estas personas se les suma el equipo de colegas y amigos del instituto que siempre están colaborando y dando una mano en todo lo que estamos necesitando siempre, con David, con Mari, con todo el equipo. Ahora sí, quiero dar lugar a la presentación. La presentación no se va a extender más allá de las 14 horas y vamos a dar un espacio al final para comentarios y preguntas que tengan, que le vamos a pedir que por favor las dejen anotadas en el chat, y luego con David vamos a ir dándole la palabra, dándole lugar a las preguntas para que luego que Tosoni haga la presentación. Así que con ustedes, el proyecto monumental de Luis Tosoni. Adelante, Luis. Gracias, Guillermina, gracias a todos, gracias por la presencia de todos. Bueno, voy a tratar de compartir. Bueno, entonces yo quería hacer una breve síntesis porque en realidad lo importante es también si alguno tiene ganas de hacer preguntas o le ha despertado alguna curiosidad de alguna de las cosas que se presentan en el trabajo. El trabajo está en el sitio del Instituto de Arte Americano entero, con acceso libre y gratuito, o sea que el libro, como decía Guillermina, además del formato papel, ¿no? Tiene el formato digital, o sea que se puede ver entero allí. Yo solamente lo que hice fue una muy pequeña historia de esta investigación, que empezó hace varios años, y algunas imágenes que tienen que ver con las hipótesis que guiaron el desarrollo de la tesis y luego la adaptación de la tesis al libro, ¿no? Bueno, entonces en esta primera diapositiva vemos 2 instancias de lo que yo llamaría un proceso que no empieza con la tesis de maestría, empieza antes. Yo vengo haciendo como todos los escaloncitos de la carrera de investigación, de los posgrados. Primero hice la carrera de especialización en Historia y Crítica. Esa carrera de especialización en Historia y Crítica finalizó con una tesina. Esa tesina ya tomaba como
objeto de estudio el tema de la arquitectura de Gaetano Moretti, y a ver, voy a pasar la próxima. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos el nombre de la tesina, Gaetano Moretti y su obsesión americana. Ese texto se presentó en el 2008, ¿sí? O sea, ya hace 12 años. Y, digamos, fue mi primer contacto con la obra de este arquitecto italiano en Sudamérica, para completar el estudio de su obra, que no se circunscribió solamente a Montevideo, sino que en realidad él llegó a Buenos Aires habiendo ganado un concurso internacional, e incluso tuvo un encargue en Lima. ¿Sí? Entonces, la tesis me puso en contacto, primero con la obligación de viajar para ir a buscar en los repositorios de Lima, de Montevideo, y bueno, los que tenía en Buenos Aires, los materiales que habían digamos, de alguna manera seguir la tracha, como dicen los italianos, ¿no? Seguir el camino de este personaje en Sudamérica, entre 1909 y 1925. O sea, abarca el primer cuarto del siglo XX, su acción. ¿Sí? Pasamos la próxima, Edu, por favor. Entonces, cuando llegó el momento de hacer la tesis, era demasiado grande tomar todas las 3 ciudades, y en una consulta en ese momento con Ramón Gutiérrez, yo le pregunté qué le parecía, qué podía elegir, si cambiar de tema, si profundizar algo, y él me sugirió que, bueno, que ya que tenía tantos materiales de tantos años de viajes a Estados Unidos, de los distintos repositorios, el Archivo General, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Historia, la Biblioteca de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, en fin, hubo prácticamente entre 8 y 10 años de viajes a Montevideo, todos los años, durante un periodo, de investigación en archivos en la ciudad, en la capital de la República Oriental. Bueno, eso me dio un volumen enorme de cientos de imágenes, de textos, con los cuales yo hice el recorte del estudio. Pasamos a la próxima, Edu, por favor. Del recorte del sector del Palacio Legislativo. Acá vemos una vista a vuelo de pájaro de la ciudad de Montevideo, donde se ve la ciudad vieja, o sea, el lugar fundacional de la ciudad de Montevideo, al lado de la bahía con el cuerpo, la ciudad vieja, la ciudad nueva, que es un proyecto de un militar argentino, Reyes, y finalmente la ciudad novísima, esta que se va a extender hasta el Boulevard Artigas, que es el límite de crecimiento de la ciudad a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, en un sector, que está con el cuadradito, en el barrio de La Aguada, como ven, un sector lejos del centro, es decir, la diferencia de, por ejemplo, el Congreso de Buenos Aires, que se hizo al final de la Avenida de Mayo, ¿no? En el sector, en el núcleo de expansión de la ciudad hacia el oeste. Para el Palacio Legislativo se eligió un edificio, un solar, un terreno que luego se cambió y que definitivamente quedó ahí, como se ve en el final de una avenida, una diagonal, que en realidad no es una intervención arquitectónica de fines del siglo XIX o de principios del siglo XX, sino que es la consolidación de antiguos caminos de abastecimiento. Toda esta zona de la Aguada, del barrio de La Aguada, habían pozos de agua dulce. Entonces, con ese agua se surtían, por ejemplo, los barcos, que ahí se ven al costado en la bahía, que eran los que llegaban al puerto de Montevideo. ¿Sí? Es decir, que esto hacia la segunda mitad del siglo XIX era un área prácticamente rural, ¿sí? El sector donde se va a construir el palacio. Ahora, el palacio, cuando yo lo empecé a estudiar, no implicaba solamente el edificio, implicaba el edificio, el entorno, y en la próxima, Edu, en la próxima diapositiva, todo ese sector que abarcaba la avenida que estaba por delante del palacio. ¿Sí? Entonces, la idea de tomar al Palacio Legislativo como objeto de estudio implicaba no solamente describir las características del edificio, que por otro lado ya habían sido descritas en algunos libros, como el libro de Luis Baucero, por ejemplo, sino tomar un fragmento urbano de la ciudad y ver
qué cambios se habían producido entre el inicio del Palacio en 1906, la inauguración en 1925 y las reformas que se realizaron hasta 20 años después, hasta el 1945. Pasamos a la siguiente, Edu, por favor. Entonces, la idea de ciudad de principios del siglo XX se puede sintetizar en esta imagen. ¿Sí? Esta es una imagen de Baroffio, de Eugenio Baroffio, un arquitecto que estuvo profundamente ligado al Palacio, ¿no? Y esta idea de ciudad que podría ser la Avenida de Mayo con el Congreso al final. O sea, estas mismas ideas de ciudad las compartieron las grandes capitales latinoamericanas, ¿no? Las grandes ciudades europeas, ¿sí? La Avenida de la Ópera en París con la ópera al final. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y ahí es donde, entonces, a partir de un concurso de un arquitecto italiano, también Vittorio Meano, que falleció trágicamente, la adaptación de ese proyecto por dos arquitectos uruguayos, Vázquez Varela y Banchini, se va consolidando en el remate de esa avenida que veíamos en la vista vuelo de pájaro, lo que va a ser el Palacio Legislativo. Con una cuestión que a partir de 1913 el gobierno uruguayo decide completarlo y monumentalizarlo. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí tiene una amplia participación, ya desde el origen del palacio, el presidente José Valle y Ordóñez, que se lo ve ahí, Moretti está a la izquierda y Valle de Ordóñez está en el centro. A la derecha está el diputado Domingo Arena, que tuvo también activa participación en la persecución de las obras. Es decir, de alguna manera, si bien Moretti fue el que resuelve la monumentalización del edificio, Valle y Ordóñez, primero como senador y luego 2 veces como presidente de la República, ¿sí? En 2 periodos, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, va a ser el que va a dar impulso al Palacio, ¿sí? Y algunas otras obras que transformaron a esta, como yo pongo en la tesis, tomo un texto de un historiador, ¿no? Habla de una ciudad baja, con pocos edificios que sobresalían, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el conjunto, este es el dibujo de Moretti, justamente, donde él agrega un ático monumental. Pasemos a la siguiente. Ahí está, ese es el remate, eso lo agrega Moretti, es decir, básicamente el edificio, la obra gruesa del edificio estaba hecha, pero lo que faltaba hacer era adornarlo, todo el aparato decorativo y sobre todo esta idea de monumentalización. ¿Sí? Entonces, a través de estos recursos, estos remates, ahí aparecen una serie de esculturas hechas por arquitectos italianos, pero también por arquitectos uruguayos. O sea, Moretti le da amplia participación a los arquitectos uruguayos en la tarea de embellecimiento del edificio. Pasamos a la siguiente. También el interior, el espacio principal se va a transformar, el gran espacio importante, además de los espacios de las cámaras de senadores y diputados, va a ser este espacio central que es el Salón de Pasos Perdidos. Moretti y sus ayudantes, que no solamente eran uruguayos o italianos, sino que muchas de las decoraciones y de los elementos decorativos los hacía él en los talleres de Milán y en barco llegaban a Montevideo, algo parecido que pasó con muchos edificios en Buenos Aires, ¿no? Que se hacían en talleres del norte de Italia o en París, etcétera, y luego se traían a Buenos Aires para adornar los palacios, las residencias y demás. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y sin embargo, aun cuando el palacio fue inaugurado en 1925, ahí vemos una foto aérea justamente de la zona de la Aguada, vemos que todavía sigue siendo una zona baja, un barrio bajo, básicamente de gente trabajadora, gente vinculada a la izquierda de esta foto hasta el puerto, ¿sí? Y atrás, en la zona de la avenida General Flores, hay una serie de fábricas, o sea que era el entorno del palacio, no era como, repito, el nuestro de la Avenida de Mayo, con la gran avenida, con los edificios de los hoteles y residencias y demás, sino que aquí esto había caído como una especie de meteorito, ¿sí? En un lugar que era, como yo les dije, periférico del centro de la ciudad. O sea que la construcción del palacio y los proyectos para reformar su entorno y la avenida que está por delante, la avenida Graciada, van a tener que ver también con la transformación de ese barrio, del barrio de la Aguada.
Pasá la siguiente, por favor. Bueno, entonces ya con Moretti empiezan los proyectos. Ahí se ve a la derecha, ¿sí? A la izquierda cómo estaba la situación cuando él, digamos, se hizo cargo del palacio, a la derecha el proyecto que él propone, o sea, la monumentalización ahora no solo va a tener que ver con el edificio en sí, sino con el área urbana circundante y esa avenida que remata en el edificio. Esa es la avenida Graciada. Ahora, Brigadier General Lavalleja, ¿no? Pasemos al siguiente, por favor. Y este es el remate que también, el remate en la avenida Graciada y la avenida 18 de Julio, la avenida 18 de Julio, que es la que está a la derecha, ¿sí? Es el eje central de crecimiento de la ciudad de Montevideo desde la ciudad vieja, la ciudad nueva, la ciudad novísima, ¿no? Entonces, ahí faltaba terminar ese remate. De hecho, ahí se ve en esa foto una plaza que no tiene ningún carácter, no tiene ningún signo de monumentalidad, ¿no? Es decir, incluso, pasemos la siguiente, por favor, ¿no? A fines de la década del 20, ¿sí? A fines de la década del 20 se termina de rectificar la avenida Graciada, y finalmente, como vemos en la foto, llega a chocar de alguna manera con la avenida 18 de Julio. ¿Sí? Este es el plan del ingeniero Fabini de 1928. O sea, ya nos vamos acercando a la década del 30. ¿Sí? Pasá a la siguiente, Edu. Y bueno, y en la década del 30 va a haber una serie de proyectos para la avenida y para el encuentro entre 18 de Julio y la avenida Graciada, que van a estar connotados por las distintas tendencias arquitectónicas vigentes y actuantes en ese momento. Por ejemplo, esta es la de un arquitecto, Gómez Gavazzo, que trabajó y fue discípulo de Le Corbusier en París. ¿Sí? Hay un notable libro de Jorge Nudelman, que se llama Tres visitantes en París, que analiza justamente este aprendizaje y la relación que tuvieron una serie de jóvenes arquitectos uruguayos en el estudio del gran maestro suizo-francés en París. Bueno, con los criterios de lo que llamábamos la arquitectura moderna, la arquitectura de los congresos internacionales de arquitectura moderna, el tema de la importancia de la circulación. Yo ahí puse una pequeña frase, ¿no? La calle y las construcciones tienen una sola conexión de carácter viario, es decir, el acento en el tema de la máquina, ¿no? La era de la máquina, la era del automóvil, ¿sí? En la resolución de la avenida. Pasemos a la siguiente, Edu, por favor. La avenida es esa, la avenida mientras tanto se iba consolidando con otros edificios. Ese que se ve allí en construcción, en ángulo, es el Banco de Seguros del Estado. Luego van a construir el edificio de ANCAP, que la ANCAP sería la YPF nuestra, la empresa de combustibles, ¿sí? Bien. O sea que mientras se van dando estos proyectos, algunos de carácter más modernos, algunos de carácter más académicos, más ligados o al monumentalismo, pasa a la siguiente, por favor. Porque estos concursos siguen. Acá está. Este era el punto de encuentro. Va a ser también objeto de un concurso, en donde participa. Esta es una imagen de Juan Antonio Escaso, y donde Juan Antonio Escaso, no en este caso en forma de proyecto, sino a partir de una propuesta que hacen al gobierno uruguayo de conformar en ese remate de la avenida, en la intersección con 18 de Julio, un centro de diversiones. Pasa a la siguiente. Es decir, lo que se propone allí es hacer un complejo de cines, oficinas, locales comerciales, ¿sí? Que remataban justamente la avenida Graciada, ¿sí? Ahí se ve el edificio del Banco de Seguros del Estado y cómo empiezan a aparecer los primeros edificios en altura, ¿sí? Los primeros edificios en altura, reemplazando a esa arquitectura baja, tradicional, ¿sí? Que se había construido también a los bordes de la avenida durante el siglo XIX. ¿Sí? Bueno, faltan unas pocas imágenes, porque quería llegar al nombre. Yo al nombre que le di al libro es el Proyecto Monumental, y el Proyecto Monumental tiene que ver justamente con una idea que, a pesar de estos proyectos modernos, ¿sí? Como les mostraba ese proyecto de ese discípulo de Le Corbusier,
en una especie de segunda línea a través del Parlamento uruguayo, a través sobre todo del Senado uruguayo, va a persistir la idea primera, esa que yo les mostré de Moretti, ¿sí? De crear un ámbito de monumentalización alrededor del Palacio Legislativo, con una serie de galerías, y por el otro lado prolongar la Avenida Graciada hasta la intersección con 18 de julio, digamos, terminando esa diagonal de claro carácter haussmanniano, ¿no? Igualmente yo en la tesis aclaro que es un intento haussmanniano incompleto, porque finalmente ese edificio que tendría que haber rematado en el encuentro de la Avenida Graciada y la Avenida 18 de julio nunca se construyó. Quedó como una plaza, hoy se llama la Plaza del Entrevero, ¿sí? Y no tiene ningún edificio monumental que de alguna manera haga pandan con el edificio, el Palacio Legislativo, que está en la otra punta, ¿no? Eso sí completaría la idea haussmanniana de conectar grandes edificios o grandes centros de servicios, como pasa en París con las grandes terminales de trenes, ¿sí? Es decir, algo que se difunde, un tipo de urbanismo que además se difunde, como les decía, por América y por Europa, ¿sí? Si podemos ver las últimas imágenes, ¿sí? Que ya pertenecen, como les digo, el rango de la tesis que yo tomé es de 1887 a 1945, ¿sí? Estábamos a mediados de la década del 30, casi fines de la década del 30, esos proyectos para la Avenida Graciada y para el punto de unión, ¿sí? La rótula entre la Avenida Graciada y la Avenida 18 de Julio son de 1937, 38, 39, 40, ¿sí? Y lo único que faltaría mostrar es justamente cómo, a pesar de todos esos intentos, muy ligados a nuevos criterios de urbanización, ¿no? Estos criterios de urbanización que traían, por ejemplo, Gómez Gavazzo, ¿no? Que como dije había trabajado en el estudio de Le Corbusier en París, ¿sí? O algunos otros proyectos más de carácter monumentalista, ¿sí? Ahí lo vemos. Ahí estamos. Perfecto. ¿Lo ven todos ahí ahora? Bueno, entonces acá vemos otro de los proyectos, este era el de Juan Antonio Escaso, de 1939, que propone ese edificio, ese volumen que se ve ahí, que claramente no tiene nada que ver con el resto de la arquitectura. Ese era, como les digo, el centro Cinelandia, este centro tenía un cine, un teatro, locales comerciales, oficinas, etc. Bueno, ese que hubiese sido el punto contrapuesto a la izquierda está el Palacio, en la otra punta de la avenida. Entonces la idea era, ¿no? como en el esquema haussmanniano, crear estos grandes polos, estos grandes centros. Bueno, cosa que, como les digo, ese edificio nunca se construyó. Pasa a la siguiente, por favor, Eduardo. Ahí está, este sería el frente sobre 18 de julio de ese complejo. Lo que se ve ahí con una gran marquesina era la entrada del cine. Un cine versión años 1939-40, ¿sí? Con la arquitectura de esa época, ¿no? Lo que llamamos arquitectura racionalista, arquitectura moderna, que tan fecunda fue en el Uruguay, ¿no? Si hay un país donde hubo una producción realmente excepcional de arquitectura moderna, o sea, de la década del 30 y del 40, ha sido Uruguay. Y no solo Montevideo, incluso hasta los pueblos del interior tienen ejemplos magníficos de arquitectura moderna. Pasa a la siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, acá está, esto también es el concurso de ideas para, dice, la ordenación plástica de la confluencia de las avenidas, o sea, la avenida que venía del Palacio y 18 de julio. Lo que está en gris a la izquierda es la Ciudad Vieja, lo que está en blanco es la Ciudad Nueva, o sea, el crecimiento de Buenos Aires. Se ven los muelles del puerto, ¿sí? Pasa a la siguiente, por favor. Y ahí las propuestas del mismo González Gavazzo, que había sido discípulo de Le Corbusier, y había trabajado en el estudio de París, de Le Corbusier, hace esta propuesta. Por supuesto son todos proyectos, ninguno de estos se hace.
Pasa a la siguiente. Pero lo que estamos viendo también, este proyecto a mí lo que me permitió también estudiar es en el tiempo las distintas formas de pensar la ciudad. Y digamos, a través de las distintas ideas, la idea de la arquitectura academicista del siglo XIX, la idea de la arquitectura de los Siam, de la arquitectura moderna de la década del 20, del 30, o sea, los planes, piensan en los planes de Le Corbusier para París, o el plan de Le Corbusier para Buenos Aires. Bueno, todo esto contribuye, o por ejemplo, estos proyectos de carácter monumentalista. El monumentalismo a principios del siglo XX estuvo presente en todos estos estados fuertes, ¿no? El tema del nazismo en Alemania, del Mussolini en Italia, ¿no? Creando estas grandes arquitecturas, como se ve en este proyecto de Fernández y Pietro Pinto, con enormes columnas, ¿no? Esto hubiese sido también el remate. Acá se ve en el planito de arriba, a la izquierda del Palacio Legislativo, el desarrollo de la avenida y el remate en el encuentro de la avenida 18 de Julio con la avenida Graciada. Pasa a la siguiente, por favor. Pero sin embargo, ninguno de estos proyectos se hizo. Fíjense, esta es una foto aérea de 1942 que no tiene grandes distancias. Es cierto que se ha hecho un anexo de la Cámara de Diputados, ¿sí? Se ha hecho una plaza en la parte de atrás, la Plaza 1 de Mayo, pero no mucho más, ¿sí? No mucho más. El barrio de La Aguada sigue siendo, y el barrio que está por detrás, el que, digamos, va por la avenida Las Flores, ¿sí? Sigue siendo un barrio de características bajas, valga la redundancia, bien barrial, ¿sí? Lejos de todo monumentalismo, que sí lo da el palacio, ¿no? Pasamos a lo siguiente, por favor. Bueno, y esto es el final, ¿sí? La idea de proyecto monumental vino a partir de estas imágenes que aparecieron, por un lado publicadas en la revista de arquitectura, es decir, yo no solamente me guié por documentos de archivo, sobre todo los archivos del Archivo General de la Nación del Uruguay, que tiene la colección de la donación del arquitecto Baroffio, que yo mencioné antes. Así que ahí están todos los planos, recortes periodísticos, y otra colección que complementó a la del Archivo General de la Nación del Uruguay fue parte de ese acervo documental lo tiene el CEDODAL en Buenos Aires. Así que trabajando más, esas, digamos, fueron la base de mi proyecto. A partir de ahí yo empecé a entender cómo se había desarrollado a través del tiempo y cómo en una especie de, como se dice en música, en sordina, por detrás de todos esos proyectos modernos, continuaba uno y otra vez, sobre todo a través del Senado, a través de la Cámara de Diputados, siempre se volvía al proyecto original de Moretti, al de 1915. Que en sentido monumental, a ver, creo que hay una más, ¿no, Eduardo? Ahí está. Ahí tenemos el proyecto de Moretti a la derecha, ¿sí? El de 1915, que lo publicó en el 21, y el proyecto monumental con todos estos edificios rodeando el palacio y todos estos edificios iguales como si fuera la Diagonal Norte, esa perspectiva que tiene Prebisch de la Diagonal Norte con todos los edificios iguales, ¿sí? Bueno, por más que la Diagonal Norte después no tuvo todos esos edificios iguales, esa idea de la época, recuerden que esto ya estamos a principios de la década del 40, 1942, ¿sí? Para realizar algo que finalmente quedó también incompleto, ¿sí? O sea que la historia un poco del tratamiento urbanístico y del proyecto urbanístico de los alrededores y del Palacio Legislativo y de la avenida todavía es una tarea pendiente. Bueno, yo creo que ya estoy en hora, ¿no, Guillermina? Sí, Luis. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Muchas gracias por la presentación y felicitaciones. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacerle a Luis, si no, acá estamos todos aplaudiendo.
¿Alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta? Luis, ¿querés agregar algo? No, solamente agradecerles desde ya. Lo he hecho en los agradecimientos, agradecerles, por supuesto. Esto no hubiese sido posible sin una universidad estatal, ¿sí? Que apuesta a la investigación y apuesta, piensen que yo soy docente de la universidad hace 20 años, de la cátedra de Rita Molinos. Además, Rita fue mi directora de tesis, junto con Liliana Carmona del Uruguay. Esa fue una experiencia muy interesante porque, digamos, yo tuve que tener un pie en Buenos Aires y un pie en Montevideo, ¿sí? Es muy lindo esto de trabajar en el ámbito latinoamericano, porque, por un lado, uno se da cuenta de que a veces estamos lejos de nuestros propios lugares de Latinoamérica, que tenemos más presente por ahí o más convenios con universidades europeas, ¿sí? Lo veo el decano, Guillermo Cabrera, hace 2 años, con Guillermo estábamos presentando un trabajo en el IAA, justamente, no sé si te acordás, Guillermo, sobre el Canottieri Italiani del Tigre, ¿sí? Con un grupo de profesores italianos de la Sapienza, ¿sí? O sea, ese grupo de profesores y yo representando el Instituto de Arte Americano, armamos un workshop internacional. Bueno, a mí me encantaría, yo sé que se hacen estas actividades, pero a mí me encantaría que estos intercambios, no solo con Europa, claro, Europa tiene dinero para pagarle a los profesores para que vengan y un montón de cosas que por ahí nosotros no tenemos, pero bueno, se puede organizar algo que vincule trabajos, ¿no? Yo ahora estoy en una tercera etapa, en la parte doctoral, y volví a trabajar sobre Lima, Buenos Aires y Montevideo y Milán, ¿no? Y lo hago, digamos, con el esfuerzo propio, no tengo ninguna beca, no tengo nada, ¿sí? Y bueno, y la idea es trabajar, y ahora creé unos vínculos enormes con la República del Perú y con centros de estudio de la República del Perú. Tal es así que me han nombrado, digamos, en el comité editorial de una de las revistas más prestigiosas, se llama Devenir, de patrimonio uruguayo. O sea, y eso, bueno, lo logré porque yo un día fui al Uruguay, me presenté, fui a las universidades, encontré los repositorios que necesitaba investigar. Bueno, me he movido como me he movido en Montevideo, como me he movido en Milán y como me muevo acá en Buenos Aires, ¿no? Pero sería bárbaro que pensáramos en algo de, bueno, poder hacer un intercambio entre universidades de Chile y hacer workshops, ¿no? Pensar en eso, algo que Guillermo nos transmitió muy bien ese día, que presentamos ese workshop con ese grupo de italianos, con Stefania Tuzzi y otros profesores de la Sapienza de Roma, trabajando nuestros estudiantes, porque lo interesante de ese workshop era que los que trabajaban no eran los italianos solamente, o un grupo de italianos, eran nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes, que fueron en la mayoría de nuestra cátedra, de la cátedra de Rita Molinos, ¿sí? Fueron los que participaron activamente y los que nos agradecieron y todavía me siguen agradeciendo, ¿sí? Cuando cada tanto los cruzo. ¿Se acuerdan de ese? Y me preguntan, ¿cuándo es el próximo workshop? Bueno, este no es el momento, ¿no? Pero la idea está y ojalá esto pueda seguir. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias, Luis. David, Mario, Rita, ¿alguno quiere hacer algún comentario? Si alguien tiene consultas y quiere dejarlas en el chat. No, por mi parte no. Felicitaciones, Luigi, como siempre. No sé si hay algún comentario más. Si no, si les parece, estamos en condiciones de cerrar la sesión de esta presentación. Mario, ¿vos tenés algunas palabras que quieras decir? ¿No? Bien. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias a Luis. Gracias, no, gracias a ustedes. Muy emocionado, muchas gracias. Bueno, ya vamos a celebrar. Bueno. Hasta la próxima. Nos faltó el brindis. Ya celebraremos. Gracias. Bueno, ahí hay muchos saludos para vos, Luigi. Sí, los estoy viendo, sí, hasta del Perú. Que mencioné la República del Perú. Me he enamorado de la República del Perú y de su gente, maravillosa su gente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Chau, chau.